Queridos amigos y amigas de Visual Economic, lo que voy a deciros ahora no va a sorprenderos, pero China se ha convertido en un enorme, duro pretendiente al liderazgo económico mundial. Todos sabemos que en las últimas 3 décadas el gigante asiático ha vivido un proceso de crecimiento económico tremendo. Ha irrumpido como un auténtico huracán en el comercio mundial y eso le ha permitido tener uno de los ejércitos más grandes de todo el planeta Tierra. Un ejército con el que aspira a poner en jaque la hegemonía de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, China es ya uno de los países más poderosos del mundo. Sin embargo, lo cierto es que las cosas no siempre han marchado bien en el gigante asiático, y es que, veréis, a lo largo de la historia reciente, China se ha caracterizado no por ser precisamente rica y poderosa, sino todo lo contrario, por ser realmente miserable. Es más, hasta hace no demasiado tiempo, China ha sufrido constantes problemas de estabilidad política, hambrunas, pobreza generalizada y, por supuesto, dictaduras tiránicas capaces de aniquilar las libertades humanas más elementales. Bueno, en eso no han cambiado mucho. ¿Y sabéis qué? Uno de los grandes culpables de todo esto fue este hombre que veis en pantalla. Exacto, hablamos de Mao Zedong o Mao Zedong, que se puede decir de ambas formas. Mao fue el gran dictador de la República Popular de China durante buena parte del siglo XX, un dictador comunista que muchos catalogan como el más despiadado, totalitario y empobrecedor de todos los tiempos. Ojo, estamos diciendo que es peor incluso que otros dictadores como Joseph Stalin o el propio Kim Jong-un. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre Mao Zedong? ¿Fue un dictador tan terrible como se dice? ¿Cómo llegó al poder y, sobre todo, cómo arruinó la economía china? Pues hoy, en Visual Economic, os lo contamos. ¡Atentos! Puede que lo que os voy a decir ahora os suene extraño, pero a principios del siglo XX, 40 años antes de la llegada del terrible Mao al poder, China estuvo a punto de consolidarse como la gran potencia democrática de Asia. Sí, como lo oís, durante un tiempo China no fue la dictadura que todos conocemos, fue una joven y prometedora república, un país defensor de la libertad política, con elecciones periódicas, asambleas bicamerales e incluso una constitución propia de los estados de derecho occidentales. Vamos, que China iba camino a ser lo que hoy en día son países como Japón o Corea del Sur. Sin embargo, a pesar de la prometedora democracia, las administraciones públicas chinas estaban plagadas de políticos corruptos, políticos sin ningún interés en sacar adelante al país, y además sin la capacidad real de controlar bien el inmenso territorio que lo conformaba. Aquella época fue una época en la que los casos de corrupción, como los nombramientos fraudulentos o los sobornos políticos, no dejaban de aumentar, y de hecho, la inestabilidad política acabó siendo el pan de cada día. Para que os hagáis una idea, el clima político chino se volvió tan inestable que entre 1918 y 1924, en tan solo 5 años, se proclamaron 30 jefes de gobierno diferentes y 7 jefes de estado distintos. De esta forma, el país acabó dominado por señores de la guerra sin ninguna garantía democrática, cosa que, como ya imaginaréis, el caos político de China provocó a su vez grandes problemas económicos. La desigualdad entre los campesinos y las élites era enorme. El gobierno, plagado de corrupción por las 4 esquinas, no fue capaz de sacar adelante la economía nacional y, para colmo, en 1921 el Estado se declaró en bancarrota. Vamos, un auténtico desastre. Básicamente, podríamos decir que la China democrática, más allá de las buenas intenciones, acabó siendo un absoluto caos político y económico, algo que, por supuesto, acabó causando un profundo malestar en la sociedad. Pues bien, justo ahí fue cuando empezó a cobrar importancia el protagonista de nuestra historia, Mao Zedong. Y es que durante su juventud, Mao fue un joven crítico con la corrupción y la mala gestión del gobierno. En sus primeros años se interesó por el socialismo y acabó liderando movimientos populares que le convirtieron en un auténtico referente comunista. Mao y sus seguidores, como buenos revolucionarios, quisieron levantarse contra el gobierno y establecer un nuevo régimen. Sin embargo, no estaban solos. Al mismo tiempo, existía otro gran grupo político que también quería derrotar al gobierno. Ese grupo era conocido como los nacionalistas y estaba compuesto principalmente por burgueses y personas de clase alta. Y sí, aunque suene raro, estos dos grupos tan diferentes, comunistas con élites burguesas, odiaban tanto al gobierno que acabaron uniendo sus fuerzas e iniciaron una revolución en toda regla. La revolución contra el gobierno fue todo un éxito. Las cosas pintaban muy bien para Mao y sus aliados nacionalistas. Cada vez iban ganando más y más terreno, y el gobierno republicano estaba con el agua al cuello. Sin embargo, en 1927, cuando la revolución estaba casi ganada, pasó algo inesperado. El líder de los nacionalistas, Chiang Kai-shek, traicionó a los comunistas. De hecho, Kai-shek ordenó perseguir y asesinar a los comunistas para así quedarse con el poder para sí mismo, algo que finalmente consiguió en 1928. Tras esto, los siguientes años estuvieron marcados por conflictos constantes. El líder nacionalista, Kai-shek, ya en el poder intentó destruir por completo a los comunistas, hasta el punto de que acabó totalmente obsesionado con hacerse con la cabeza
cabeza de Mao Zedong. Pero Mao, de alguna forma u otra, consiguió esconderse del gobierno y mantenerse vivo entre las sombras. Pero bueno, sea como fuere, por aquel entonces, lo cierto es que la lucha comunista de Mao parecía condenada al fracaso. Los nacionalistas tenían muchísimo poder y no parecía realista poder derrotarles. No obstante, en los años 40 se produjo un suceso que lo cambió todo. Mao Zedong consiguió el apoyo económico y militar de un aliado que le permitió dar un duro golpe sobre la mesa. Aquí estamos hablando, cómo no, de Joseph Stalin y la Unión Soviética. Y es que, pensadlo por un momento, para Stalin, apoyar a Mao Zedong era una jugada maestra. Por un lado, al fomentar la revolución socialista en China, pudo borrar del mapa al gobierno nacionalista, que, como estaba formado por burgueses, no se llevaban precisamente bien con la Unión Soviética. Por otro lado, gracias al apoyo a Mao, Stalin pudo hacerse con el control y el apoyo del gobierno chino, extendiendo así el socialismo a lo largo de Asia. Pues bien, gracias al apoyo soviético y a la popularidad del comunismo entre la sociedad china, en 1949 Mao consiguió derrotar a los nacionalistas y convertirse en el nuevo dictador de China. Por lo que ahora la pregunta es, ¿qué hizo Mao una vez llegó al poder? ¿Cuáles fueron sus medidas económicas más importantes? ¿Por qué se dice que su gobierno condenó a la miseria y a la pobreza al gigante asiático? Pues si queréis saberlo, prestad mucha, pero que mucha atención. La China maoísta. Pero antes de hablar sobre las decisiones que tomó Mao al frente del gobierno, parémonos a pensar una cosa. En el año 1950, China era una economía súper pobre y su principal sector, como en todas las economías pobres, era la agricultura, es decir, el sector primario. Dicho de otra forma, que en cualquier parte de China, la mayoría de la población era campesina y trabajaba de sol a sol en una pequeña parcela de tierra. Como os podéis imaginar, las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos eran muy malas. Y lo que es aún peor, no tenían ni la más mínima oportunidad de prosperar en la vida. Así que cuando Mao llegó al poder, su primer objetivo consistió en mejorar la vida de todo el campesinado chino. Mao quiso que los campesinos se convirtieran en el nuevo motor de la economía, cosa que al mismo tiempo tenía otra gran ventaja, y es que la inmensa mayoría de los contribuyentes en el pago de impuestos eran también los campesinos. Es decir, que si Mao conseguía aumentar su riqueza, también podría recaudar más impuestos. Un 2 por 1 de toda la vida. La pregunta es, ¿qué hizo Mao exactamente para mejorar la vida de los campesinos? Pues Mao hizo lo que cabría esperar de un socialista tan radical como él: expropiar tierras, colectivizarlas y asesinar a quienes mostraran resistencia. Esto es algo que a su vez tuvo otra gran ventaja, y es que muchos de los propietarios de tierras que sufrieron las expropiaciones eran antiguos enemigos nacionalistas, por lo que arrebatarle sus propiedades sirvió también para reducir su capacidad de ejercer la oposición política. Pero más allá de eso, una vez que Mao expropió todas estas tierras, lo siguiente que hizo fue repartirlas en comunas. Básicamente, estas comunas eran tierras del gobierno donde los campesinos tenían que ir a trabajar. El gobierno decidía qué plantaciones se cultivaban, qué técnicas de cultivo se utilizaban, las horas de trabajo de los campesinos y, por supuesto, su salario. Y por si todo esto fuera poco, para garantizar el acceso de la población a los alimentos más básicos, Mao diseñó un sistema parecido al racionamiento. Habéis oído bien, es decir, que el Estado decidía las cantidades exactas en las dietas de los trabajadores, fijando en todo momento los precios de los alimentos. Como ya veis, nada de empresas, nada de mercado, ni muchísimo menos de libertad productiva. En la China de Mao se seguían las órdenes del gobierno. Ahora bien, como hemos comentado, la grandísima mayoría de los trabajadores chinos eran campesinos. ¿Y eso qué significa? Pues que en la China de aquella época no había prácticamente industria, no había sector secundario. Así que si Mao quería desarrollar el país, tenía sí o sí que construir fábricas y lograr niveles de producción mucho más altos. Por supuesto, Mao era consciente de ello, y pese a que su prioridad era mejorar la vida de los campesinos, de ninguna forma iba a renunciar a industrializar China. Y ya sé lo que os vais a preguntar ahora: ¿cómo lo hizo? Es decir, ¿cómo Mao industrializó China? Pues vamos a ver. Resulta que el pensamiento político y económico de Mao Zedong estaba muy influido por las constantes humillaciones internacionales a las que China había estado sometida durante los siglos XIX y XX. Por ejemplo, hablamos de los constantes intentos del Imperio japonés de invadir el territorio chino. Por eso Mao no quería una China débil y susceptible a las humillaciones del resto de países. El problema es que la China que se encontró cuando llegó al poder estaba completamente destrozada por la guerra civil contra los nacionalistas. Muchas de las principales ciudades del país estaban completamente arrasadas y su ejército estaba hecho añicos. Vamos, que China era de todo menos fuerte y, por supuesto, no podía resistir a esas humillaciones internacionales. Sin embargo, la industrialización fue una buena oportunidad para solucionar toda esta cuestión, y de hecho Mao quiso aprovechar la creación de una nueva industria para desarrollar un fuerte sector de fabricación de armas para el ejército. Y por supuesto, también quería aprovechar la actividad industrial para reconstruir las ciudades arrasadas durante la guerra civil. A
todo esto le acompañó también una fuerte inversión en industrias químicas, eléctricas, petroleras, vamos, que Mao apuntaba muy alto, porque bajo su percepción, solo con una industria potente conseguiría que China fuera más fuerte que sus enemigos internacionales. Así que, como decimos por aquí, dicho y hecho. Mao desató un enorme proceso de industrialización con resultados que en principio fueron bastante favorables, llegando a cuadruplicar la producción de algunos bienes industriales. Además, gracias a este enorme esfuerzo industrial, con el paso del tiempo, la estructura económica de China cambió por completo. Si hemos dicho que la China de principios del siglo XX era una China de campesinos y eminentemente rural, tras la llegada de Mao, el sector industrial empezó a ocupar el grueso de la estructura económica. Como veis, la situación parecía ir muy bien, al menos en el corto plazo. China dio sus primeros pasos para escapar de la pobreza y las inversiones del Estado parecían estar dando sus frutos. Sin embargo, como ya imaginaréis, los problemas no tardaron en llegar. A la China comunista de Mao la esperaba uno de los futuros económicos más aterradores de la historia. ¿Queréis saber qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que apagó esa nueva luz de la economía china? Pues atentos. El gran salto al vacío. La pesadilla para la sociedad china comenzó a partir de 1958. En ese momento, el gobierno de Mao anunció un nuevo plan económico, el plan conocido como el Gran Salto Adelante. Este plan consistía básicamente en redoblar la apuesta. Mao sabía que el plan industrial le había funcionado, bastante bien. Insistió en producir todavía más bienes industriales, costase lo que costase. Lo que pasa es que en toda esta historia había un pequeñito problema, y es que China tenía una enorme escasez de materiales, es decir, no había suficientes materias primas como para alcanzar los ambiciosos objetivos industriales de Mao Zedong. Simplemente, las cuentas no le salían al gobierno. La industria había crecido mucho, sí, pero lo había hecho muy por encima de sus posibilidades. Por ejemplo, esto es algo que fue muy particularmente crítico con el caso del acero. Hemos dicho que Mao desarrolló una enorme industria armamentística y que además quiso reconstruir las ciudades destruidas por la guerra. El problema es que eso requería ingentes cantidades de acero, un acero que China ni tenía ni podía producir en el corto plazo. Ahora bien, Mao no quiso echarse atrás, no quiso cancelar sus faraónicos planes de industrialización, y justo ahí fue cuando cometió uno de sus peores errores. Para conseguir el acero necesario, Mao empezó a expropiar a sus ciudadanos, incluidos a los campesinos. Expropiaba para conseguir acero, cosas como collares, cubiertos, incluso herramientas para labrar el campo, entre muchísimos otros bienes. La obsesión de Mao con el acero llegó hasta tal punto que incluso ordenó demoler casas enteras si con eso podía conseguir un poquito más de acero. Pero es que eso ni siquiera fue todo. Como los metales expropiados a los ciudadanos eran de muy mala calidad y encima se fundían con métodos primitivos como hornos de tierra, el acero resultante era de una calidad muy mala, una calidad que en muchos casos no era realmente útil al llegar a las fábricas. Era un acero que no servía para absolutamente nada. Aunque por otra parte, las personas que trabajaban en las fundiciones de acero y en las fábricas eran personas con muy baja formación. Durante el Gran Salto Adelante, Mao movilizó a muchas personas de diversos ámbitos de la sociedad, incluidos agricultores y trabajadores de diferentes fábricas, para que trabajaran en la producción de acero. Lo que pasa es que la mayoría de estas personas no tenían ni idea de cómo producir acero, cosa que por supuesto empeoró aún más los problemas de producción de este tipo de material. La cuestión es que todo esto dio lugar a un tremendo desacople entre los objetivos de producción industrial y la producción que realmente se llevó a cabo. Al final, Mao fracasó estrepitosamente en sus planes de producción, ya que, por ejemplo, la producción de acero en 1962 fue un 90% inferior a la que era esperada. Y es que, amigos, uno de los grandes problemas de la planificación central es que la economía es tan compleja que simplemente es imposible hacerlo sin problemas. Ahora bien, como ya imaginaréis, estos problemas no solo se quedaron en el mundo de la industria. Desde la entrada en vigor del Gran Salto Adelante, la producción agrícola también se desplomó hasta niveles cercanos al final de la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, por culpa del ineficiente sistema comunal que estaba mal dirigido por el gobierno, pero por otra parte, por culpa de la escasa calidad de los fertilizantes químicos que Mao exigía utilizar. Aunque finalmente hubo un tercer factor, y es que los planes de fundición de acero dejaron a muchos campesinos sin sus propias herramientas de trabajo. Y si a eso le sumamos una población que no paraba de aumentar, entonces el resultado es que no había alimentos suficientes para todos. Las dietas alimenticias eran cada vez más reducidas e insuficientes.
La mayoría de proyectos en la industria química fueron abandonados por falta de materiales. La industria textil tampoco produjo los resultados esperados. Esto se debe a que los trabajadores de las fábricas de ropa fueron movilizados a la fuerza y trasladados al sector del acero, que era la gran prioridad nacional. Y bueno, en el sector de la maquinaria simplemente no había una tecnología lo suficientemente desarrollada, así que las poquísimas máquinas de alta tecnología que tenía China eran las que procedían de la Unión Soviética. El resultado, básicamente, un enorme batacazo económico para las aspiraciones del dictador. La renta y el consumo de los campesinos, sí, aquellos a los que Mao juró proteger, apenas creció en esos años, y algunas estimaciones más recientes de la Universidad de Pittsburgh exponen que la tasa de crecimiento de China fue 3 veces inferior a la oficial. Pero, sin duda, el peor efecto de las políticas de Mao fueron las enormes hambrunas que acabaron con la vida de millones de personas. Para que os hagáis una idea, algunos de los supervivientes tuvieron que recurrir incluso al canibalismo para poder alimentarse. Muchos de los economistas cercanos al gobierno de Mao se dieron cuenta de que las expectativas de la producción industrial china eran excesivas. Las materias primas en el gigante asiático escaseaban e importarlas de los países capitalistas occidentales no parecía una opción viable. Sin embargo, al dictador chino no le sentó nada bien que se pusiera en duda su visión industrial y, por supuesto, no estuvo dispuesto a rectificar. Mao se obsesionó con seguir los planes de la industria al pie de la letra, costase lo que costase, por muy difíciles que fueran de realizar. Y diréis, ¿por qué nadie le paró los pies a tiempo? ¿Nadie le recomendó frenar su estrategia de huida hacia adelante? Pues bueno, lo cierto es que las críticas no eran muy bien recibidas en el seno del gobierno. Los críticos del sistema fueron perseguidos y acusados de ser capitalistas. De hecho, muchos funcionarios mentían al gobierno inflando las cifras de producción para evitar castigos e incluso ejecuciones. Por ejemplo, según las estimaciones más pesimistas, el gobierno chino asesinó hasta 20 millones de personas durante los años 60. Este gran genocidio se conoció como la Revolución Cultural China, del que, por cierto, fueron víctimas por lo menos 1 de cada 9 personas del país. Así que, resumiendo, la economía del gobierno de Mao fue una de las mayores catástrofes del siglo XX y probablemente de la historia de la humanidad. En ella, millones de personas murieron de hambre o por culpa de los abusos físicos y laborales impuestos por el gobierno. Y a fin de cuentas, todo fue provocado por una pésima planificación económica. Una planificación que, como tantas veces nos ha enseñado la historia, supone un suicidio económico. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué os ha parecido el sistema económico de Mao? ¿Conocéis alguna política económica similar en otros países? Como siempre, podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ninguno de los siguientes. Un saludo y hasta pronto.